El Señor te bendiga, Iglesia del Señor Hechos 2:42. Quiero compartir en esta noche la palabra del Señor y para ello vamos a citar en la Biblia Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25, y lo leemos honrando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, y que podamos recibir tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. Transforma nuestra vida y sobre todo, háblanos, Señor, con tu preciosa palabra, porque lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga, hermano. Quiero compartir un tema con la ayuda del Espíritu Santo. Y el tema es el siguiente: esperanza en la incapacidad. Cuando leemos el capítulo 7 de la carta de Pablo a los romanos, no podemos evitar exclamar la siguiente frase: ese soy yo. ¿Por qué? ¿Quién no se identifica con esta descripción que hace Pablo de la lucha que se libra en contra del pecado? Es una batalla diaria y constante, sin tregua ni descanso. Pero no estamos solos. Nuestro espíritu anhela todo aquello que es bueno y puro, santo y agradable. Todo aquello que es de beneficio para nuestras almas. Nuestro espíritu también anhela todo lo que viene de Dios. Pero nuestra naturaleza caída está gobernada por una ley que en ocasiones parece indomable. Ley que el apóstol Pablo llama la ley del pecado. Sentimos esas tentadoras insinuaciones que nos seducen al pecado, que nos invitan a caminar por el camino que aborrecemos y que estamos conscientes de que no reporta nada positivo para la vida, la familia y la iglesia. Nadie escapa a las tentaciones de la carne, el mundo y Satanás. La pregunta del apóstol Pablo: ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué pregunta? Más que una pregunta teológica, es la exclamación de una persona que se siente agobiada por la constante lucha con los apetitos de la carne. En este contexto, tanto cuerpo de muerte como carne se refieren a la naturaleza caída del hombre. El deseo de pecar viene de nuestra naturaleza pecaminosa, que se opone a Dios, que se resiste a someterse a la voluntad de Dios. Y ante esa lucha contra la ley del pecado, el apóstol Pablo exclama lo siguiente: miserable de mí. Otras versiones dicen: soy un desdichado, soy un pobre miserable. Esta es la expresión del que reconoce su propio pecado y lo quiere vencer, pero se siente incapaz de hacerlo con sus propias fuerzas. Lucha
contra el alcohol, la droga, la pornografía, el adulterio y un sinfín de pecados. Y no puede. Hoy quiero ocupar unos minutos para hablarles de la incapacidad que tiene el hombre para librarse del poder del pecado, pero que tiene la esperanza de que en Cristo sí es posible. Y para ello quiero mencionarte lo siguiente. En primer lugar, el conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado. Ya lo vamos a ver más adelante. Si el saber que una cosa es buena fuera suficiente para hacerla, la vida sería muchísimo más fácil. Pero el conocimiento solo no hace cambiar a nadie. ¿Cuánta gente sabe que fumar daña la salud y la economía familiar? La pregunta es, ¿cuántas personas fuman hoy en día, teniendo en cuenta que es malo para la salud? Las mismas viñetas del producto dice, fumar es malo para la salud. Bien es cierto que el producto, cuando se compra tabaco o cigarrillo, le viene el empaque, dice, fumar es malo para la salud. Pero estas personas que consumen tabaco lo leen cada vez que compran el producto y lo leen. Ellos tienen conocimiento que fumar es dañino para la salud, pero de igual forma lo hacen. De igual forma, siempre consumen el producto. Es como que un médico nos diga que no fumemos, porque fumar es malo para la salud, daña el sistema respiratorio, pero cuando nos da esa consulta, en su tiempo libre, él consume tabaco. Por eso que el conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para apartarse del pecado. ¿Cuánta gente sabe que el alcoholismo destruye la vida del hombre y la familia? Sin embargo, la gente sigue bebiendo alcohol. A pesar de que más de 75,000 personas mueren al año y son víctimas del alcoholismo. ¿Cuántas personas que consumen alcohol han visto a sus propios padres, a sus propios hermanos, a sus propios amigos morir por el alcohol? Pero de igual manera, ellos que han visto que sus familiares han muerto por el alcohol, ellos siguen consumiendo alcohol. Por eso que el conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para apartarse del pecado. ¿Cuánta gente sabe que la droga anula y arruina la personalidad? Sin embargo, más de 20 millones de jóvenes consumen droga. ¿Cuántos padres saben que el divorcio destruye el nido familiar? Sin embargo, el 50% de los matrimonios terminan divorciándose sin importar que las consecuencias son negativas, que se produce principalmente en los hijos. ¿Cuántas personas hablan de la Biblia, conocen sus historias y hasta sus doctrinas, pero de ahí no pasa nada? Solo tienen el conocimiento intelectual acerca de Dios y su palabra, de sus estatutos, de sus decretos, de su voluntad, pero solo es conocimiento
intelectual. Pero no tienen una experiencia personal con el Señor. Sus vidas no cambian. Conocen la Biblia. Se congregan en una iglesia. Se saben los cánticos evangélicos. Pero no hay una transformación en sus vidas. No han tenido una experiencia personal con el Señor. Sus vidas no cambian. Para enfrentar el pecado y los antiguos deseos pecaminosos que luchan contra el cristiano, el conocimiento no es la respuesta. Porque si el conocimiento fuera la respuesta, el que consume tabaco dejara de consumir tabaco. El que consume alcohol dejara de consumir alcohol. Los jóvenes que consumen droga dejaran de consumir droga. Los hermanos que conocen la Biblia, la palabra de Dios, y que se saben los cánticos evangélicos, y que se congregan en la iglesia, y que son constantes, cambiaran sus vidas, tuvieran un encuentro personal con Jesucristo, pero el conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para abandonar el pecado. Por eso Pablo dice, cuánto quiero hacer el bien, pero no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Romanos capítulo 7, verso 19. Es que el muy conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado. Pero al final de su reflexión, Pablo exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La única respuesta al pecado, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, quiero mencionarte lo siguiente. Tener un diagnóstico de problema es bueno, pero no capacita al hombre para vencer el pecado. Reconocer que existe una crisis es bueno. Diríamos que es el primer paso para solucionar la crisis o darle solución a un conflicto. Pero si solo nos resuelve el problema, el médico podrá diagnosticar una enfermedad maligna con precisión. Pero el diagnóstico solo no sana la enfermedad. Se necesita un tratamiento médico posterior al diagnóstico para aliviar o resolver la enfermedad diagnosticada. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que estaba mal. Se sentía impotente. No sabía cómo remediarlo. Confiesa que aunque está consciente de la crisis con la cual está luchando, no sabe cómo resolverla. Lo que hago, dijo Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ese hago. Es la manera más espectacular
de describir la lucha que todo creyente libra internamente entre los deseos y apetitos de la naturaleza caída y su espíritu que anhela agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Jesús reconoció el grave pecado de adulterio de la mujer que la trajeron para apedrearla. El Señor no solo reconoció el problema de aquella mujer, sino que le da una segunda oportunidad y le ofrece una solución. Jesús le dice en Juan capítulo 8, versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. La religión del tiempo de Jesús solo podía señalar el error y condenar a muerte a aquella mujer. Pero Jesús no oculta el pecado de la mujer, lo perdona y le muestra el camino de la restauración. Pablo, al final de su reflexión, exclama y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo se responde. La respuesta que se da Pablo es, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La única respuesta al pecado es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, quiero mencionarte que las buenas acciones pueden ser buenas, pero no capacitan al hombre para vencer al pecado. El que nos quitemos la comida para dársela a los niños hambrientos del tercer mundo no remueve el pecado de nuestras vidas. No negamos ni cuestionamos que toda acción humanitaria tiene un valor extraordinario, pero no libra al hombre de su pecado. Las buenas acciones no salvan a nadie. La palabra de Dios dice que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. La Biblia dice con toda claridad que las obras de los hombres, por muy buenas que sean, nos los salva del pecado y de la condenación eterna. La salvación no es una recompensa a las buenas obras. La salvación es un regalo que viene de Dios. Dios es el que otorga la salvación en Jesucristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y en su carta a Tito, Pablo dice, Dios nuestro Salvador nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos salvó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tito 3:5. Esta verdad bíblica derriba todo intento humano de querer impresionar a Dios para ganarse su favor. No estoy, en esta ocasión, minimizando el valor que las buenas obras tienen para Dios y los hombres, porque soy de los que creen que las buenas obras son un reflejo del poder de Dios en la vida de aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 5, verso 16, Jesucristo le dijo a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos nosotros
derrotar el pecado o a Satanás con buenas obras. Aunque sean buenas obras, no podemos. Pablo, al final de su reflexión, exclama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto, las obras no nos libran de este cuerpo de muerte. Su propia respuesta fue: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué da Pablo gracias a Jesucristo? Porque en Jesucristo nosotros encontramos la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. En cuarto lugar, quiero mencionarte lo siguiente. Las altas normas religiosas no capacitan al hombre para vencer el pecado. En cuanto a este aspecto, sobre lo que vengo hablándoles, el apóstol Pablo le pregunta a los cristianos de Colosa: ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, normas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruye con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si ya somos de Cristo, amado hermano, si ya somos de Cristo, no necesitamos añadirle a la salvación reglas humanas. ¿Por qué? El sacrificio de Cristo es suficiente. Te repito, si ya somos de Cristo, no necesitamos añadirle a la salvación reglas humanas, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Esas reglas son puramente humanas. Podrán parecer buenas para obedecerlas. Hay que ser devoto de veras, porque son humillantes y duras para el cuerpo. Pero de nada me sirve en lo que voy a dominar los malos pensamientos y deseos que se refiere. Hermanos, no podemos nosotros conseguir nuestra salvación por las obras. No podemos. Solamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es quien pagó el precio por nuestra salvación. Nuestras buenas obras no nos van a salvar, porque la salvación no es por gracia. La salvación es un don que Dios da. Muchísimas veces estas reglas y tradiciones elaboradas por los hombres imponen al creyente más carga de lo que Dios exige y demanda en su palabra. Como la religión en los tiempos de Jesús, que le daban más importancia y valor a lo externo que a lo interno. Se levantaban las manos, pero el corazón lo tenían lleno de odio. Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 24, da unas ciertas expresiones sobre los fariseos y los religiosos de la época de Jesús.
Blanqueaban las tumbas, pero su interior estaba lleno de hueso de muerto. Cristo, sin censura a esta actitud legalista, cuando le dice a los escribas y fariseos: guía de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es que especialmente la secta de los fariseos fijaba su atención en cuestiones triviales, en cuestiones insignificantes de la vida religiosa, mientras pasaban por alto las cosas de enorme importancia para la vida espiritual del creyente. Por fuera, limpios en lo ceremonial, pero por dentro, corruptos en sus corazones. Viniendo de una religión legalista como el judaísmo, Pablo está convencido que la ley descubre el pecado, pero que no capacita al creyente para que la venza. Exclama al final de su reflexión: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo se responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La única respuesta al pecado es Jesucristo. Y finalizo con lo siguiente. El apóstol Pablo reconoce que la ley del pecado se impone de tal manera en el hombre que lo ata a algo superior a su fuerza, a su voluntad y a su deseo, y que muchas veces lo lleva a hacer lo que no quiere hacer. Quiere hacer el bien, sin embargo, hace lo contrario. Muchas veces nosotros queremos hacer el bien, lo intentamos, muchas veces lo logramos, pero hay veces que no podemos hacerlo. A esta lucha real que libra todo cristiano, es una lucha. Pablo exclama y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La respuesta de Pablo es bien concisa. Jesucristo es la respuesta. En la incapacidad que tiene el hombre de vencer el pecado, hay esperanza. Esa esperanza es Jesucristo. No es declarar un conjuro, es Jesucristo. No es un programa, sino una persona, Jesucristo. Amado hermano, amigo, no pongas tu esperanza en un programa de 5 pasos fáciles para alcanzar la liberación. La repetición de oraciones que alguien escribió o la lectura de un libro de un televangelista no funciona, no nos capacita, no nos da la fuerza y la voluntad propia para abandonar el pecado. El único que nos puede librar del poder del pecado es Jesucristo. El único que da vida y valor al hombre es Jesucristo. ¿Quién puede librarnos del pecado? ¿Quién puede librarnos del pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, hermano. Le damos gracias, Señor, que nos permitió estar con ustedes esta noche. Amén. Que el Señor te bendiga.